17 de octubre de 1943. Un martes. Un edificio escolar vacío. Ese día, bajo una escuela ocupada por el ejército alemán, alguien encendió una radio que no debía existir. Y con esa señal, un frente entero empezó a moverse sin saberlo. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete para escuchar la guerra como realmente fue, sin leyendas ni adornos. Y dime en los comentarios, ¿habrías vuelto por una simple libreta sabiendo que el edificio ya no era seguro? A las 7:10 de la mañana, el patio todavía estaba húmedo por la escarcha. Las hojas caídas crujían bajo los zapatos de los niños. No hablaban, miraban. 3 camiones grises se detuvieron frente a la entrada principal, sin sirenas, sin prisa. El director sostenía una hoja con un sello rojo. No levantó la voz. No hizo falta. La escuela quedaba requisada. Clases suspendidas. El edificio pasaba a manos del mando alemán local. Los soldados entraron como si ya conocieran el lugar. Midieron pasillos, contaron ventanas, marcaron puertas con tiza blanca. Un oficial con gafas observó los techos, los muros, las escaleras. Anotó algo en una libreta. Asintió. Parecía una ocupación temporal. Alojamiento. Un puesto administrativo. Nada más. Los niños se fueron en silencio, cada uno por su calle, con los cuadernos bajo el brazo y una sensación difícil de nombrar. A las 9, las aulas ya estaban llenas de mapas militares. Las mesas, antes cubiertas de ejercicios de aritmética, ahora sostenían brújulas y reglas. El olor a tiza fue reemplazado por café aguado y tabaco. A las 18 se instaló una guardia permanente. A las 20 se ordenó apagar las luces del ala oeste. A las 21 entró en vigor el toque de queda. La escuela se volvió silenciosa, demasiado silenciosa. A las 21:40, cuando el último soldado terminó su ronda, algo cambió bajo el suelo. 3 metros por debajo del aula de física, detrás de un muro falso cubierto de polvo antiguo, una puerta giró apenas unos centímetros. Sin ruido, sin luz. El aire era denso, olor a metal caliente, a aceite. Una mano giró un interruptor. Un transformador cobró vida. La radio estaba allí desde hacía meses, montada pieza por pieza, escondida con paciencia, esperando una noche como esa. Trabajaban solo de noche, siempre menos de 8 minutos, nunca a la misma hora 2 días seguidos. 2 operadores, un enlace, un radista. Nadie usaba nombres. A las 22:05, el jefe miró su reloj sin cristal. La aguja temblaba. Ahora. El radista ajustó los auriculares, respiró una vez y transmitió. Números, coordenadas, distancias, horarios de convoyes, depósitos improvisados. La voz era baja, controlada, sin emoción. Arriba, sobre sus cabezas, un soldado alemán caminaba por el pasillo con una linterna. La luz se deslizaba por las paredes, se detenía, seguía. A las 22:13 la señal se cortó. No de forma gradual, no como estaba previsto, se cortó de golpe. El radista levantó la cabeza, escuchó el vacío en los auriculares, intentó de nuevo, nada. El jefe levantó la mano, esperar. Entonces, desde el piso superior, llegó un sonido que no estaba en ningún plan, un paso, lento, aislado. Y casi al mismo tiempo, una llave giró en una cerradura que debía permanecer cerrada hasta la mañana siguiente. El paso se detuvo. Arriba el pasillo estaba a oscuras. Solo la luna entrando por las ventanas altas marcaba líneas pálidas sobre el suelo. El soldado alemán no estaba de ronda, no llevaba linterna, no silbaba, no hablaba. Caminaba como alguien que no quiere ser oído. Abajo nadie se movió, ni una respiración, ni un susurro. El jefe del grupo levantó 2 dedos. Silencio absoluto. El radista dejó las manos sobre el equipo, sin tocar nada. Si la señal había sido interceptada, el tiempo jugaba en su contra. Si había sido interferencia atmosférica, tenían una ventana de segundos. Si era algo peor, no habría segunda oportunidad. Arriba, una puerta chirrió levemente. No la principal, una secundaria. La que daba al antiguo almacén de material escolar. Ese cuarto no estaba marcado en los planos alemanes. No tenía valor táctico. Solo estanterías vacías y polvo. El soldado entró. Abajo, alguien cerró los ojos. El almacén estaba justo encima del aula de física,
justo encima de la antena improvisada, justo encima del secreto. El jefe hizo un gesto lento. Abortar transmisión. Esperar. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. No fue un grito, no fue una orden, fue una voz infantil. ¿Hola? La palabra cayó como una piedra. Arriba, en el almacén, un niño sostenía una libreta contra el pecho. 13 años, delgado, el abrigo demasiado grande. Había vuelto por ella, solo por eso. La había olvidado bajo el pupitre y no podía permitirse perderla. El soldado se giró, sorprendido, confundido. «¿Qué haces aquí?», preguntó en un alemán seco. El niño no respondió enseguida. Miró el uniforme, las botas, el arma. «Mi cuaderno», dijo al fin. «Lo dejé aquí». Silencio. El soldado dudó. No era una orden, no era una amenaza, era solo un niño. «Vete a casa», dijo, más cansado que firme. «Ahora». El niño asintió, pero no se movió. Algo le había llamado la atención, un sonido, muy débil, un zumbido que no encajaba con un edificio vacío. Abajo, el radista abrió los ojos. Había escuchado la voz. Todos la habían escuchado. Un niño, el peor escenario posible. El jefe apretó los dientes. Si el niño hablaba, si el niño veía, si el niño preguntaba. Arriba, el soldado dio un paso hacia la puerta. Quería terminar con aquello rápido. Entonces, el suelo vibró apenas. Una vibración mínima, pero suficiente. El soldado se detuvo, frunció el ceño, miró al suelo. «¿Oíste eso?», preguntó. El niño tragó saliva, asintió. «Sí». Abajo, alguien cerró el circuito por error. El transmisor emitió un pulso breve, una chispa de sonido, un latido. Arriba, el soldado ya no dudó. «No te muevas», ordenó. Y por primera vez esa noche, el tiempo empezó a correr en contra de todos. El soldado dio un paso más, despacio, midiendo el suelo con la punta de la bota. El niño retrocedió instintivamente, la libreta apretada contra el pecho, el corazón golpeándole en los oídos. «¿Qué hay debajo?», preguntó el alemán. No gritó, no apuntó, solo preguntó. Abajo, el jefe del grupo entendió algo en ese segundo. No había sido una patrulla, no había sido una inspección, había sido curiosidad, y la curiosidad era peligrosa. Hizo un gesto corto. Plan B. El enlace se deslizó hacia la pared falsa, la puerta oculta, la salida secundaria que nadie quería usar, demasiado estrecha, demasiado lenta. Arriba, el soldado apoyó la rodilla en el suelo, escuchó. Allí estaba otra vez, el zumbido. «Electricidad», murmuró. No era una acusación, era un hallazgo. El niño abrió la boca. Quería decir algo, no sabía qué. «Vete», repitió el soldado, ahora más tenso. «Vete ya». Pero el niño ya había entendido. No el qué, el dónde. Miró al suelo, exactamente al punto donde el sonido parecía respirar. Abajo, el radista negó con la cabeza. No quedaba tiempo. «Corta todo», susurró el jefe. El transmisor se apagó. El transformador murió. La radio quedó en silencio. Arriba, el zumbido desapareció. El soldado frunció el ceño. Algo no encajaba. Demasiado limpio, demasiado rápido. Se puso de pie. «¿Quién más está aquí?», preguntó. El niño no respondió. Abajo, el jefe tomó una decisión que no estaba escrita en ningún protocolo. Se acercó a la escalera oculta, miró al enlace. «Si suben, quemamos todo». El enlace asintió. Ya tenía el encendedor en la mano. Arriba, pasos en el pasillo, otros soldados. Alguien había llamado por radio. «¿Todo bien ahí?», una voz. El soldado dudó un segundo, miró al niño, miró el suelo. «Sí», respondió al fin, «solo un crío perdido». El niño sintió cómo le fallaban las piernas. «Llévalo fuera», ordenó la voz, «y cierra». El soldado puso la mano en el hombro del niño, no apretó, solo guió. Mientras caminaban hacia la salida, el niño miró atrás, una última vez, al suelo. Abajo, en la oscuridad, 4 hombres esperaban saber si seguían vivos. La puerta del almacén se cerró. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero la noche aún no había terminado. El niño salió al patio sin correr. Eso fue lo que lo salvó.
El soldado lo acompañó hasta la verja. No hubo empujones, no hubo amenazas. «No vuelvas», dijo en voz baja. «No importa lo que olvides». El niño sintió, cruzó la calle y desapareció entre las sombras. El soldado permaneció inmóvil unos segundos más, escuchando, sintiendo. Luego cerró el portón. Abajo, nadie celebró. El jefe esperó 30 segundos completos antes de hablar. Los contó con la respiración. «¿No transmitimos más esta noche?». Nadie protestó. La regla era clara. Una noche comprometida era una noche perdida. El enlace apagó las lámparas. El radista cubrió el equipo con la lona. El generador quedó mudo. Arriba, en el segundo piso, los alemanes recibían una nueva orden. No venía del frente, venía del mando de comunicaciones. Interferencias detectadas, actividad irregular en el sector civil, verificar instalaciones con consumo eléctrico no registrado. El oficial con gafas leyó el mensaje 2 veces. No levantó la voz, pero dejó el café intacto. «Mañana», dijo, «revisamos todo el edificio». El mapa escolar, extendido sobre las mesas, tembló cuando alguien apoyó el codo. Un temblor leve, casi imperceptible. Abajo, el jefe ya lo sabía. La escuela había dejado de ser segura. A medianoche, el grupo se dispersó. No juntos, nunca juntos. Uno por el túnel antiguo, otro por el sótano del gimnasio. El último por la salida que daba a una casa abandonada. El jefe fue el último en irse. Apagó la radio. La tocó una vez más, como si pidiera perdón. A las 2 de la madrugada, la escuela parecía dormir. Soldados roncando en las aulas, mapas doblados, botas alineadas. A las 5:40, el oficial alemán bajó al sótano con 2 hombres. Linternas, planos, paciencia. Encontraron la puerta falsa. No fue difícil. Solo había que saber que algo estaba mal. «Aquí», dijo uno de los soldados. El oficial no sonrió, no gritó. «Demasiado tarde», murmuró. Abrieron. Escaleras vacías, cables cortados, marcas de botas en el polvo. El corazón del edificio ya no estaba allí. Horas después, un mensaje cifrado salió desde otra ciudad. Mismas coordenadas, mismos convoyes, pero con una diferencia. Los alemanes no sabían que el niño había visto, y no sabían que el niño había recordado. Porque esa noche, mientras caminaba a casa, el niño no pensó en radios, pensó en el sonido, en el suelo, en el secreto. Y entendió que la escuela ya no era solo una escuela, era una pieza de guerra. Al amanecer, la ciudad despertó sin saber lo cerca que había estado del desastre. El niño no volvió a la escuela, caminó más largo, más despacio. En casa no dijo nada, ni a su madre ni a su hermana, pero no durmió. A las 6:20, desde la colina al norte, una patrulla alemana observaba el barrio con prismáticos. La escuela seguía allí, intacta, silenciosa. A las 6:35, el primer convoy alemán salió del depósito del río. 5 camiones, una pieza de artillería ligera, ruta habitual, horario habitual. A las 6:40, el oficial de transmisiones frunció el ceño. El canal de coordinación estaba limpio, demasiado limpio. No había ruido enemigo, no había interferencias, eso era peor. A las 6:52, en un granero a 15 kilómetros de distancia, una radio diferente cobró vida. La señal duró menos de 4 minutos, suficiente. El niño estaba sentado en el borde de su cama cuando oyó el primer estruendo, lejano, sordo, luego otro, y otro más. Las ventanas temblaron. A las 7:01, el convoy dejó de existir como convoy. La carretera quedó sembrada de humo, metal y fuego. El ataque no fue perfecto, nunca lo es, pero fue preciso. Horas después, en la escuela, el oficial con gafas observaba el aula vacía. El mapa seguía extendido, las marcas de lápiz aún visibles. Habían revisado cada pared, cada sótano, cada cable. Y aún así, algo se les había escapado. Por la tarde llegó la orden de evacuar. El edificio ya no era útil, demasiado expuesto, demasiadas preguntas. Los soldados se fueron como habían llegado, sin prisas, sin despedidas. La escuela quedó vacía otra vez. Semanas después, según un informe interno al que pocos tuvieron acceso, alguien escribió que la filtración nunca pudo ser atribuida a una causa concreta. Interferencia humana, fallo de procedimiento o simple mala suerte. Años más tarde, en entrevistas de posguerra, algunos oficiales insinuaron que el error no fue técnico, fue humano, y ocurrió dentro de un edificio que jamás debió levantar sospechas. El niño creció. No habló de esa noche.
nunca. Pero cada vez que pasaba frente a la escuela, bajaba la mirada, como si aún pudiera oír aquel zumbido bajo el suelo. La guerra siguió, siempre sigue. Y esa historia terminó aquí. La evacuación no cerró el episodio, solo lo desplazó. 3 días después, a 40 kilómetros al oeste, un puesto de mando alemán fue alcanzado por un bombardeo que no figuraba en ningún pronóstico. La aviación aliada apareció desde una capa baja de nubes. Entró, golpeó, salió. El parte oficial habló de casualidad, de buena coordinación enemiga, de mala suerte. Pero en los corredores del Estado Mayor empezó a circular otra versión, una más incómoda. Según un resumen operativo clasificado, alguien había transmitido datos con un nivel de precisión imposible para la inteligencia aérea estándar. Horarios exactos, rutas secundarias, cambios de última hora. No era espionaje clásico, era algo peor. Era proximidad. La escuela fue sellada, las ventanas tapiadas, el sótano inundado de hormigón. Demasiado tarde. El niño volvió meses después, de día, con otros niños. El edificio ya no era escuela, solo una carcasa. Nadie mencionó la radio, nadie habló del almacén, nadie preguntó por qué el aula de física tenía el suelo más nuevo que el resto. La guerra avanzó, el frente se desplazó. El nombre del pueblo dejó de aparecer en los mapas militares. Décadas más tarde, en un archivo regional, un historiador encontró una nota suelta, sin firma, sin sello. Decía que, en octubre de 1943, un centro educativo había sido utilizado brevemente como punto de observación enemigo sin que se pudiera determinar cómo se filtró la información. La nota terminaba con una frase seca. Error de apreciación. Elemento civil no identificado. Nada más. El niño ya era un hombre cuando leyó esa línea. Cerró el expediente. No pidió correcciones. Algunas historias no se corrigen, solo se recuerdan.